Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. De corazón, discúlpenme de verdad por no haber montado videos antes. Han sido unas semanas bien complicadas para mí, de manera personal y profesional. He tenido un montón de trabajo laboral que no me ha permitido como que salir a mi hora. Y pues nada, de manera personal muchísimas cosas más. Después me enfermé. Y bueno, me dio una tendinitis en la mano, así que me sucedieron muchísimas cosas. Por ello preferí ya, bueno, tomar unas semanas de descanso, de poder organizar todos los pendientes que tenía, porque sí hice un par de videos o grabé un par de videos, pero no me gustaron porque quedaron mal tanto un audio, las imágenes, todo lo que involucra este proyecto. Todo quedó bastante mal y la verdad no quiero transmitir eso en mis videos o que pueda notar el cansancio, porque bueno, me toca grabar 10 de la noche y entonces por ahí se nota, ¿no? O se puede transmitir el cansancio y la manera en de comunicarnos va a ser totalmente diferente. Entonces, bueno, las ideas se pierden, el mismo cansancio nos atrapa y pues nada, por eso quería esperar mejor antes de poder montarles este video. Y pues nada, entre tantas cosas que he pasado, justamente uno de los temas que me gustaría que tocáramos el día de hoy y que dije, bueno, ese es el tema con el que voy a continuar, es justamente ese camino que nosotros vamos manejando en nuestras vidas o ese camino que nosotros vamos construyendo en base a experiencia, a las personas que van involucrándose en el camino, pero me doy cuenta que a veces nosotros como seres humanos buscamos de encontrar o el camino más fácil o de poder hacerlo más rápido, porque nosotros queremos hacer eso, ¿no? Eso básicamente también lo pensaba mucho, porque a veces nosotros creemos que el camino más corto o más viable en el momento para nosotros es el correcto. Y creo que no, en mi experiencia propia, creo que a muchos les ha sucedido de que nos damos cuenta con el tiempo que esos resultados que puedan ser sustentables son los que mejor se han llevado en un proceso mucho más largo o en un camino más largo. Así que si tomamos el camino más largo, yo siento siempre que es el que realmente nos va a llevar a tener el resultado que queremos o que Dios ya tiene planeado para nosotros. Esto basándome obviamente en mi experiencia, y me imagino que cada uno tiene sus propias experiencias, pero estoy completamente segura que en ese camino necesitamos recorrerlo paso por paso, escalón por escalón, día tras día, porque si nosotros de la nada continuamos en un camino en el que realmente no aprendemos o no nos tropezamos o no cometemos errores, porque son necesarios los errores para poder saber en qué aspectos de nuestras vidas podemos ir mejorando, incrementando ciertas actividades, modificando otras, eliminando otras, sabiendo qué personas deben estar en nuestro camino o no. O sea, ese tipo de cosas en el camino y en ese proceso es que lo vamos aprendiendo. Y obviamente como seres humanos lo que queremos es que todo llegue lo más rápido posible, pero tenemos que entender que el tiempo de Dios es totalmente diferente al nuestro, y eso es algo que siento que a veces lo perdemos de vista o perdemos ese punto de referencia o de base que debería de ser Dios para nosotros. Creería que es lo más importante, porque nosotros como seres humanos buscamos lamentablemente a veces esa satisfacción momentánea, ¿no? Y queremos tener el control de todo. Entonces, el querer tener el control de todo, eso nos va a llevar, chicos, a que nos decepcionemos con cada acción que vayamos manejando y que no se lleve el resultado como nosotros lo queremos. Nos vamos decepcionando en ello. Entonces, lo mejor de todo es soltar el control y brindárselo a Dios. Claramente, podemos tener una estructura de ciertas situaciones, de ciertos planes que tenemos, una planificación, evaluar lo mismo, etcétera, etcétera. Obviamente, eso sí lo podemos manejar, pero llevar el control total y de tener el perfeccionismo de absolutamente todo, eso nunca nos va a llevar a nada positivo. Lamentablemente vivimos en un mundo que glorifica la inmediatez, ¿me explico? O sea, que queremos los resultados rápidos, que si el día de hoy monto algo, ya, ok, ya quiero tener 10,000 ventas en esta semana. O si planifico algo, quiero que esté el resultado tal cual como yo lo escribí o lo detallé, desde el inicio hasta el fin. Y ese es un grave error que nosotros cometemos en nuestro camino, porque realmente cuando nosotros vamos tropezando, como les decía, vamos entendiendo realmente quién debe continuar nuestro camino, quién no debe continuar nuestro camino, porque en esos escenarios
un poco complicados y a veces hasta tanto negativos en nuestras vidas, son los que realmente nos hacen ver quién realmente nos quiere, quién realmente debe continuar nuestras vidas, qué realmente debemos soltar, qué realmente debemos entender, qué realmente debemos mejorar, qué realmente debemos analizar con mayor claridad y discernimiento sobre esas decisiones. Entonces, estoy 100% segura y obviamente con la experiencia y lo vivido durante toda mi vida, hasta esta edad o hasta la fecha, hasta el sol de hoy, me percaté de eso y estoy segura que casi todos tenemos que pasar por un proceso súper fuerte para tropezar, caer, rasparnos las rodillas, como digo yo, y entender que sí necesitamos ir con calma y no corriendo. Porque si vamos corriendo, vamos a ir tropezándonos, pero ese tropiezo no nos va a llevar a enriquecernos para poder fortalecer nuestros planes, nuestras metas o a nosotros internamente, que siento que es lo más importante. Tanto nuestro espíritu, nuestro ser, nuestra mente y claramente nuestra manera de ver la vida. Es sumamente lindo cuando tratamos de vivir, de disfrutar ese proceso, porque también tenemos que entender que debemos tolerar esas frustraciones. El frustrarnos, claro, es un sentimiento que todos los seres humanos en algún momento lo sentimos por diferentes circunstancias, pero cuando nosotros entendemos o tenemos la capacidad de poder tolerar esas frustraciones y de entender que esos momentos o esas circunstancias un tanto negativas para nosotros o de dificultad son momentáneas, nosotros vamos a ir tolerando cada vez más esas situaciones. También es importante que durante todo este proceso, chicos, entendamos que por mucho que vayamos tropezando y no vayamos logrando el objetivo, en ese camino realmente estamos creando bases sólidas. Desde adentro hacia afuera, en proceso, en un proyecto que tengan, nosotros en nuestra vida profesional, en nuestra vida personal, nosotros lo vamos entendiendo, porque nosotros como seres humanos somos lo que damos, de qué manera actuamos, o sea, nosotros nos vamos definiendo en base a lo que hacemos y decimos, ¿no? Obviamente, en ciertos momentos nos escapamos de nuestros propios valores como tal, o en situaciones que se nos escapan de las manos, ¿no? Eso no quiere decir que no nos vayamos a equivocar en el camino, pero sí es realmente la manera en que nosotros vamos abordando las situaciones o cómo lo tomamos. O sea, si yo de esta situación voy a sacar lo peor y la peor cara de mí y voy a llevar esa ira por dentro y voy a pensar mal de todo el mundo y yo no cometí ningún error, ¿sabes? Si tú piensas en esa línea, obviamente no vas a mejorar en ningún aspecto de tu vida. Entonces, eso es súper importante, chicos. Y más allá de eso, yo siento que también le damos muchísimo más valor a lo que tenemos y a lo que vamos construyendo, porque sabemos el sacrificio que va generando en el camino para nosotros, ¿no? El sacrificio como madre, como padre, como profesional, de manera personal con una relación, el sacrificio que puedes hacer de levantarte todos los días muy temprano, de acostarte muy tarde, de no tener fines de semana para descansar, o sencillamente tomas tus tiempos libres para dedicarlos a tus proyectos, ¿saben, chicos? Entonces, todos esos procesos, yo en lo particular trato de disfrutármelos. Obviamente no es fácil cuando te acuestas muy tarde y te paras muy temprano, porque el mismo cuerpo te dice necesito descansar, ¿no? Pero siempre pienso en eso, o sea, esto es momentario y si yo amo todas estas cosas que estoy construyendo, o sea, debo dedicar mi tiempo y esforzarme en ello, realmente, porque eso es lo que nos va a llevar a tener, como les digo, bases sólidas, a poder tolerar todas las frustraciones que vengan en el camino y todo este proceso. Trato, chicos, de verdad, créanme, soy un ser humano como todos, obviamente, que hay momentos de caídas, decaimientos en líneas generales, pero trato de disfrutarlo muchísimo, de disfrutar todo, o sea, de tomarme todo. Yo sé que suena un poquito cliché, pero trato de romantizar mi vida, porque cuando tú vives momentos muy difíciles o que piensas que probablemente no haya más días, sientes que valoras muchísimo más los días que tienes ahora, el presente. Es, como les repito, difícil, sí, a veces cuando vivimos esas tormentas, cada uno de nosotros, porque lógicamente todos tenemos nuestras propias batallas internas y cada uno de nosotros tiene sus propias luchas. Y por eso, como les repito, haciendo un paréntesis, es importante empatizar, respetar y amar a cualquier individuo que tengamos a nuestro alrededor. Y sobre todo empatizar, porque a veces nuestras propias emociones nos llevan a arrasar con todo el mundo en nuestro camino
camino y podemos lastimar en esa decisión. Entonces, cerrando paréntesis, es súper importante que entendamos que esto es momentáneo. Eso que están viviendo, que les está doliendo, que les está atormentando, que les está lastimando, que les hace llorar todas las noches, con los que se arrodillan y le piden a Dios que por favor les saque eso de su vida. No, chicos, pídanle mejor, que los fortalezcan y que les permita ver cuál es la razón de este proceso. Y que ese proceso les permita sentir por qué tenían que vivir. O sea, pídale muchísimo más eso antes de pedirle que nos los quite del camino. Primero porque al pedirle que nos los quite del camino, obviamente el Señor necesita que nosotros pasemos ese proceso por alguna razón o por algún plan que tiene para nosotros, porque siento que todo tiene un propósito. Sí, siento que absolutamente todo tiene un propósito. Cualquier persona que te encuentres en el camino, la persona que te sonríe, a una amiga o amiga de tu amiga y de la otra amiga o tu conocida, o sea, la conociste por algo, lo viste por algo, lo sentiste por algo, o sea, todo tiene una razón de ser. Yo siento que es así, ¿no? En lo particular, yo obviamente respeto la decisión de cada quien, pero sí es importante que dejemos de pedirle a Dios que nos quite eso, chicos. Primero porque si Él lo está permitiendo es porque necesita que nosotros pasemos ese proceso y así no nos lo va a desaparecer, sino necesita que nosotros entendamos por qué estamos viviendo esto y qué tenemos que aprender de ello. Entonces, más allá de eso, créanme que ayuda un montón pedirle más discernimiento, sabiduría y fortaleza para poder sobrellevar esa situación. Por otro lado, también es súper importante entender que tenemos que confiar en nosotros y que tenemos la capacidad. Si Dios nos está haciendo pasar por ciertas situaciones o nos está colocando metas en nuestros corazones, es porque tenemos la capacidad de enfrentar la situación o de cumplir con ello. Y ese es uno de los propósitos que Él tiene para nosotros. Eso debemos meternos en la cabeza. Yo sé que el confiar en nosotros suele ser un poco complejo y a veces nos desviamos en el camino por comentarios que nos puedan hacer, por comparaciones que nosotros mismos podamos hacernos hacia otros, con otros o por diferentes razones que puedan existir en el camino. Pero si nosotros no confiamos en nosotros, es complejo que se pueda crear una base en nuestro propio camino. A veces la sobrevivencia y el sentirse amenazado constantemente no nos permite, ¿no? Como que sentir ese proceso, lo sé, claro que sí, pero más bien en vez de esa supervivencia y de tratar de sobrevivir día tras día, tratemos más bien de vivir, de disfrutar todo. Yo sé que la palabra romantizar nuestras vidas es un tanto polémica la frase, pero de verdad créanme que viéndolo desde ese punto de vista o sintiéndolo de esa manera, disfrutando cualquier ventaja o desventaja que estemos viviendo, nos va a hacer sentir mucho más pleno, mucho más libre. No vamos a sentir esa carga en la espalda de que necesito manejarlo así o tener el control, o de cierta manera las cosas no están manejándose o creándose como yo lo había planificado, entonces las cosas van a salir mal porque estoy segura. Entonces esa negatividad, chicos, también va trayendo cosas malas, personas negativas, auras negativas, cosas negativas en nuestra vida en general. O sea, de verdad que a veces hay personas que obviamente no creen eso y lo respeto, pero más allá de todo eso que les comento, que yo en lo particular sí creo muchísimo en eso, de que la palabra de verdad tiene poder y hasta en la Biblia lo dice. Pero si no es así, entonces piensen cómo me siento cuando yo tomo esta situación de la manera más negativa. ¿Cómo me siento? Cuando lo tomo de una mejor manera, ¿cómo me siento? Son dos escenarios y dos sentimientos totalmente diferentes. Y de igual manera, se sientan muy mal y lo que hacen es explotar la ira, la molestia, el rencor, la decepción hacia sí mismo. Van a tener el mismo resultado o hasta peor, porque probablemente no vayan a seguir avanzando en ese proyecto o en eso que tienen como visión o meta para ustedes. Peor, porque no van a querer avanzar, que tomarlo de la manera más positiva posible. Porque acá, en esta situación, lo más probable es que digan, bueno, voy a llorar un poquito, voy a relajarme, voy a tomarme unas horas, voy a tomarme un café, lo que sea, y ya después voy a retomar. Y vas a continuar y vas a tener la constancia y la disciplina de avanzar con ello. Y no vas a llenar tu alma de angustia, de tristeza, de molestia, no, sino que te vas a sentir tranquilo. Porque he visto muchísimos, chicos. Justamente cuando fui yo aquí haciendo paréntesis, pero cuando fui a terapia, cuando fui al terapeuta, con respecto a la mano que les comentaba al inicio, vi una chica súper joven. O sea, yo creo que le calculaba unos 25, 26 años y tenía parálisis facial. Y ahorita veo muchísimo eso en jóvenes. Y siento que, claro, ahorita la vida está muy acelerada, hay mucha comparación, está el mundo muy rápido, como que todo evoluciona mucho más rápido, etcétera. Yo sé que sí, pero tenemos que hacer esto. O sea,
necesitamos hacer. Y hasta yo misma me regaño y digo, hey, relájate, pongo una música de fondo, voy por un café o por un té o lo que me provoque en ese momento. Así estoy en la casa, caminar nada más en la casa, viendo y detallando cada cosa que tengo en la misma. Veo las hojas de la planta, las detallo, veo el tallo. O sea, ese momento me va dando calma a mí. Cada uno claramente va viendo qué le genera calma, qué le genera paz interior. Si es conversar con una amiga, llamen a ese amigo un momento. Si es escribir, escriban, que también esa es una de las cosas que a mí, me alivia muchísimo el alma. O leer, o escuchar una música, o escuchar un podcast, o ver una serie o una película, así sea 5 minutos, no importa, esos 5 o 10 minutos, créanme que les va a ayudar a generar mucha más calma. Pero sí es importante entender que estamos vivos. Ok, tengo un día más, tengo una oportunidad más, gracias a Dios. Espero obviamente que tenga muchos años de vida y salud, amén. Pero sí es algo que nosotros debemos entender, que tratemos de vivir, de estar aquí en el presente, que cuesta, sí. Claro que cuesta, pero nada, hay que esforzarnos por ello. Igual dejar de tratar de buscar atajos, porque yo siento que cuando buscamos atajos es una manera, como les decía, un modo de supervivencia. O sea, porque necesito salir de esto ya, de este problema ya, necesito encontrar este dinero ya, necesito encontrar este trabajo ya. Y no, por ejemplo, yo tuve un caso de una conocida que justamente ella quería pasar, no sé, dándoles un ejemplo, porque obviamente no voy a dar detalles de ello, pero era dándoles un ejemplo, de analista a gerente. Entonces, cuando conversábamos, dándoles el ejemplo profesional, yo le decía como que sí, ok, puedes pasar de analista a jefe, de jefe a su gerente. Y ella recuerdo que me decía, no, pero es que ya quiero llegar a gerente, no quiero pasar por ese proceso, igual aprender en cada uno que voy a aprender lo mismo, ¿sabes? Y recuerdo que yo le dije como que no vas a aprender lo mismo en cada una de ellas, porque probablemente en una posición encuentres a personas que te vayan a enseñar cosas, vayas a hacer una maestría, luego pases a otra empresa un poco más grande por esa experiencia previa que tuviste, gracias a esa experiencia que tuviste o por funciones que tuviste en la misma. Aquí vas a aprender otras cosas muy distintas, vas a tener más personas a cargo probablemente, ¿sabes? Como que conversaba con ella así a detalle y ella me miraba, ay, sí, ya, y tienes razón, es verdad, me decía. Y yo le digo, sí, porque es que a veces pasa eso, que nosotros creemos o pensamos que tenemos todas las respuestas y no es así, nunca tenemos todas las respuestas, casi nunca tenemos las respuestas al 100% y es algo que nos frustra y buscamos el perfeccionismo de que todo sea tal cual como nosotros queremos, lo imaginamos o lo pensamos. A mí me ayuda muchísimo, que bueno, obviamente ya saben que lo he comentado mucho, no me hace sentir ni mal ni mucho menos, más bien me llena el alma hablar de que saben que creo muchísimo en Dios. A mí me ayuda muchísimo eso. Cuando estoy orando, le pido siempre que se haga su voluntad, no la mía. O sea, porque nosotros en medio de esos procesos y esas tormentas, a veces decimos, quiero que pase esto, quiero que esta persona esté, quiero que esto, quiero, y no nos damos cuenta que Dios nos está más bien alejando de algo que nos puede afectar muchísimo más de lo que nosotros podamos tener la mínima idea en nuestra cabeza. O sea, entonces yo siempre le pido eso a Dios. Señor, de verdad, permite, ojalá que esté dentro de tu voluntad, que las cosas sean así, o sea, quisiera esto y esto, pero bueno, que se haga tu voluntad. De igual manera, yo estoy súper abierta a eso y si las cosas no tienen que manejarse como yo te lo estoy pidiendo o yo anhelo en este momento, porque claramente también en el camino uno cambia de decisiones o metas, pero nada, Señor, que se haga tu voluntad siempre. Por favor, que siempre sea tu voluntad y no la mía. Y eso también en la serie lo vi cuando Jesús, cuando arrodillado, sabiendo que iba a pasar todo ese proceso, el pobre, le decía eso a Dios. Señor, sé que voy a sufrir mucho, me va a doler muchísimo, voy a sufrir un montón, pero por favor, en medio de esta angustia que yo siento, que se haga tu voluntad igual. O sea, no escuches más allá de las cosas que te pido, que no quiero, o me da miedo, o lo que sienta, no. Siempre le decía, que se haga tu voluntad igual, no la mía. Nunca la mía, por favor. Y yo también le pido muchísimo a Dios, porque siento que durante mi vida, en algunas situaciones o circunstancias, he querido como que manejar las cosas creyendo que eran las correctas para mí. O sea, como que yo creía que eso era lo correcto en ese momento, frascaba tanto en eso, en perfeccionar tal cosa, en mejorar tal cosa, en no equivocarme nunca y demás, que ahí es donde más me equivocaba. O sea, peores me salían las cosas, peores resultados tenía y en ninguna de ellas sentía que estaba avanzando, porque por lo menos cuando hago las cosas de una manera mucho más nobles y aceptando las decisiones que el camino o el destino y Dios me brinden en el mismo, siento más calma, siento menos carga y siento que estoy avanzando de igual forma. No sé si es por la manera de ver las cosas o por la forma
forma en como yo las estoy sintiendo, pero siento que avanzo siempre, o sea, siempre estoy en constante avance, gracias a Dios, porque de una u otra manera estoy viendo las cosas totalmente distintas a como las veía antes. Entonces, estar en constante apuros, desespero, nos hace estar un poco perdidos de nuestra realidad, del enfoque que realmente tenemos que tener, y no nos permite ver lo que necesitamos ver. O sea, no tomamos la calma que necesitamos, no nos detenemos cuando lo necesitamos, no escuchamos lo que Dios intenta decirnos en el camino, y mucho menos disfrutamos el proceso. Porque también, chicos, en medio de tanto ruido que existe, pueden ser en las redes sociales, en la calle, en el autobús, en el trabajo, en nuestro día a día, escuchar a tantas personas a nuestro alrededor, las opiniones de todo el mundo, ese ruido alrededor a veces no nos permite ver, obviamente esto con oración, de mantener mucha más calma, de permitir que sucedan ciertas situaciones, que no tengamos el control de todo y disfrutar ese proceso. Siento que Dios nos habla siempre, solo que nosotros somos lo que no escuchamos nunca, porque estamos pendientes al estar en constante movimiento, estar ajetreados día tras día, que corro aquí, corro allá, voy al trabajo, de aquí voy, hago esto, porque sí, o sea, y yo soy las primeras que anda en ese vaivén, y me doy cuenta de eso, que cuando estoy en medio de toda esa locura y no me tomo el tiempo de vivir o de estar y de entender o escuchar lo que Dios quiere decirme, me pierdo, o sea, me siento súper perdida, porque realmente no tengo el tiempo, ni me tomo, ni dedico el tiempo, ni me tomo esos minutos de poder escuchar a Dios, que Él tiene el control de todo y que yo puedo ir haciendo mis cosas. Obviamente tengo que trabajar por ello, por supuesto, tengo que avanzar, tengo que mejorar, tengo que analizar, etcétera, y tengo que colocar de mi parte, claramente, pero tengo que tomar un momento para entender y retomar a lo que les digo, poner los pies sobre la tierra, entender que Dios tiene el control y de que nosotros estamos viviendo un proceso y que no importa lo que vivamos, es momentáneo, nada nos define para siempre. Entonces es algo que nosotros debemos entender, porque de verdad nos consume muchísimo el estrés, chicos, y la ansiedad de querer tener el control de absolutamente todo. Cuando nosotros llegamos a ese punto, ya el estrés se dispara, como les decía, ahorita hay muchas personas que tienen parálisis facial, porque nos dejamos llevar por eso, chicos. En líneas generales, el camino, como les decía, de cada uno es totalmente diferente, y cada uno vive sus propias batallas, y a veces cada uno vive luchas, batallas, sacrificios internos que nadie más sabe. O sea, todos tenemos nuestras propias características internas, como le digo, y de verdad que a veces se nos escapan de nuestras manos cuando no toleramos esas situaciones o pensamientos. Entonces yo creería que de verdad debemos confiar muchísimo más en nosotros, tratar de no perdernos en el camino, ni disolvernos totalmente toda nuestra fe, nuestro ser, nuestra esencia entre tanto ruido, chicos, y muchísimo menos perder nuestra propia luz. O sea, no nos adaptemos a lo que el mundo diga que es lo correcto, no nos comparemos con otras personas, no nos vayamos en la línea porque todo el mundo hace esto o porque es lo que ahorita la gente ve. No, chicos, nunca perdamos esa esencia, porque cada uno tiene una luz tan bonita de manera interna, que de verdad todas las personas tenemos una luz muy bonita y muy especial de manera interna, y cuando la encendemos, brillamos profundamente, así de adentro hacia afuera, que en la mirada se le nota ese brillo, ¿no? Se le nota ese brillo, y de verdad que lo noto muchísimo en las personas. Yo soy una persona que cuando mira a alguien a los ojos, no sé por qué, pero siento muchas cosas. O sea, puedo sentir, en algunas personas he sentido mucha tristeza, en otras mucha felicidad, en otras mucha nostalgia. Es dependiendo de cada persona, y es impresionante el mundo interno tan increíble y tan grande que tiene el ser humano. Y a veces no nos damos cuenta de la capacidad que Dios nos está dando a cada uno de nosotros para poder avanzar, lograr, brillar, ser felices y poder continuar en el camino de luz. De verdad que sí. Consideren eso, entiendan que el camino más largo siempre es el que le va a llevar a la cima, o el que les va a dar los resultados con base sólida, en el que van a aprender muchísimo, en el que van a poder tolerar frustraciones, en el que podrán sentirse mucho más plenos, mucho más agradecidos, en el que van a
a valorar muchísimo más los resultados y cada una de las metas que vayan logrando, en el que podrán entender muchas cosas, muchísimas cosas, pero lo más importante es disfrutar ese proceso, porque si nos toma 2, 3, 4, 5 años para lograr algo, o sea, que en esos 4 o 5 años no vamos a vivir, vamos a perder años en nuestra vida, ¿no? Hay que disfrutar el ahora, el agradecer que tenemos la oportunidad de tener un día más y de que estamos vivos. Y súper importante no perder la identidad que Dios nos dio, no perder la luz que Él puso en nuestros corazones a cada uno de nosotros, y nuestra alma se va a llenar de mucho brillo y se va a iluminar cuando nosotros vayamos en ese camino y tomando los momentos de calma que necesitamos. Así que por favor considérenlo. Esto también me lo repito a mí, no se preocupen porque yo soy una de las primeras que tienes que mejorar muchísimo esos tiempos de calma, pero bueno, es importante como que aterrizarlo y entender que tenemos que mejorar eso, que es lo más importante para que podamos seguir avanzando. Así que nada, chicos, les deseo lo mejor del mundo de corazón. Cuídense mucho. Ya estamos conversando en el próximo video. Besos y abrazos. Bendiciones. Bye.